Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hay un tema que ha estado en el debate, podríamos decir que nacional, impulsado sobre todo por la industria de radio y televisión, los derechos de las audiencias. Han hablado ellos de que es un reto abismal diferenciar opinión de información, pero eso es lo menos importante de este debate. Justo de esto y de las sentencias que se han dado en esta materia, vamos a platicar con la doctora Heréndira Salgado Ledesma. Ella es una muy reconocida investigadora, profesora de la Universidad Anáhuac, con una trayectoria enorme en el ámbito jurídico. De que le sabe, le sabe. Y es muy importante que usted sepa de qué tratan de manera fácil estos temas de los derechos de las audiencias. Antes de la entrevista, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. En sesión plenaria en Estrasburgo, el Parlamento Europeo condenó el asesinato, amenazas y el acoso a periodistas como a defensores del medio ambiente y comunidades indígenas por parte del Gobierno Federal de México. A partir de que cambió el gobierno, los asesinatos han triplicado, dijo Leopoldo López Gil, eurodiputado español de la mayoritaria bancada conservadora. Agregó que es inaceptable la retórica presidencial contra los medios de comunicación y su afán de estigmatizar a los periodistas. En respuesta, el gobierno mexicano, en un duro comunicado suscrito por la presidencia, acusó a los eurodiputados de haberse sumado como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista de quienes están en contra de su proyecto de Cuarta Transformación. La Defensoría de las Audiencias del Sistema de Medios de la Universidad Autónoma de Querétaro reunió a 7 defensoras de las audiencias de diferentes medios, quienes coincidieron en la necesidad de incluir a más mujeres en los medios de comunicación. La apertura estuvo a cargo de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, la defensora del público de Argentina, Miriam Lewin, así como la directora del Canal 14, Leticia Salas Torres. Aquí lo más relevante de lo expresado en el foro. Los medios de comunicación han ocupado nuestra atención feminista desde hace varias décadas, porque es ahí donde se exacerban muchas de las desigualdades que nos impiden vivir en igualdad. La operación Tormenta del Desierto en Irak en 1991 fue una invasión transmitida en vivo por CNN. Ahora la de Ucrania es la guerra de TikTok. En efecto, TikTok, la red social china, está jugando un papel protagónico en la difusión de videos reales y también los que contribuyen a la intoxicación con informaciones falsas o descontextualizadas. Lo mismo sucede en redes como Twitter, Instagram, Telegram, Facebook y en la plataforma Twitch. Se habla ya de la otra guerra en el mundo de las plataformas digitales. YouTube bloqueará RT, el canal del gobierno de Rusia, por negar, minimizar o trivializar eventos violentos bien documentados. También el gobierno inglés pide al regulador de comunicaciones que prohíba a RT. Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, cambia su política y permite temporalmente mensajes de odio contra los soldados rusos. A su vez, Rusia denuncia todos estos actos de censura y declarará a Facebook como una organización extremista. Gracias por seguir en Media 20.1, doctora Heréndira Salgado. Bienvenida a Media 20.1. Muchísimas gracias, Gabriel. Aprecio mucho la invitación y bueno, yo soy egresada de la UNAM, regreso a mi casa. Hacía mucho tiempo que no andaba por estos caminos. Muy contenta de estar aquí contigo el día de hoy. Y muy contentos, muy contentas nosotros porque nos acompañes. A ver, una primera pregunta que te pedimos que nos digas en una frase porque si no nos vamos ahí todo el programa. ¿Qué entendemos por derechos de las audiencias antes de hablar de todo este debate que se ha generado sobre este tema? Bueno, como derecho es un espacio de libertad garantizado para la persona frente, en este caso de la audiencia, frente a los medios de comunicación. Radiodifusión en general, incluida pues la televisión,
que prestan un servicio público y que frente al prestador de servicio público tenemos derechos que debemos exigirlos y ejercerlos, sobre todo porque hay audiencias menores de edad o personas que sufren nivel de discapacidad y requieren apoyos y requieren cuidados, que se les cuide, porque es muy fuerte eventualmente la influencia de los medios pues en la psique de los menores de edad y en ciertos hábitos, por ejemplo, pues bueno, de consumo. Hábitos de consumo, exceso en términos de comercialización, que eventualmente puede haber una distorsión, o de influencias, incluso de influencias de opiniones que pueden estar generándole una distorsión a gente que tenga poco conocimiento o, en su caso, no experta, o menores de edad, o gente que pues que crea todo lo que del otro lado de la pantalla o de la radio le están diciendo. Ha habido, o en ocasiones ha habido hasta problemas de afectaciones a la salud por creer lo que nos están diciendo a rajatabla, porque es una gente guapa, simpática, a la que seguimos y creemos que todo lo que nos dice pues es cierto. Es veraz, cosa que no es cierto. Cosa que no es cierto, no siempre. No siempre. Ahora, los derechos de las audiencias están reconocidos en la Constitución. Hubo una ley, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para ponerle en antecedentes. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publica unos lineamientos para hacer, pues digamos, materialmente aterrizables esos derechos, pero la industria se opone, suspenden esos lineamientos, se impulsa una contrarreforma. En 2017 van para atrás los derechos de las audiencias. Dos asociaciones, la AMDA, Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, y un llamado Centro de Litigio Estratégico, que es una organización que también ha trabajado el tema fundamentalmente de derechos humanos, presentan unos amparos y los ganan. Bueno, y de ahí se genera nuevamente un escándalo de la industria. Hace algunos días, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión convoca una conferencia de prensa y dicen, estos derechos de las audiencias son censura, porque quieren, entre otras cosas, diferenciar la información de la opinión. Doctora, ¿por qué no son censura los derechos de las audiencias? Dígala, por favor, a las audiencias. Bueno, no son censura porque es una modalidad, digamos, en términos de la programación, del mensaje de los medios, que tiene que satisfacer ciertos principios constitucionales. O sea, hay un aspecto muy importante en términos de cultura, en términos de orientación, en términos de reforzamiento de valores. A mí me llama mucho la atención, Gabriel, porque desde la ley de 1960 están los derechos de las audiencias. Claro, no en el nivel de detalle para ejercerlos, que es lo que hacen los lineamientos, y que eso es lo importante, porque nos da las herramientas de cómo. Antes estaban en la ley, tú tienes derecho a que haya lenguaje mexicano de señas, tú tienes derecho a que haya un equilibrio entre la programación y los anuncios comerciales. Tienes derecho a que te avisen cuando va a haber cosas que no puedan ver los menores de edad, que pueda afectarte. Una serie, el himno nacional en la apertura y en el cierre de la programación, una serie de derechos que ya estaban. Pero yo soy muy claridosa y tú lo sabes. Estos derechos ya estaban en la ley de 1960, de enero de 1960. Nada más que las multas en ese entonces pues eran ridículas para el medio. Una multa de 50,000 pesos para uno de los grandes consorcios, pues échame 3 violaciones cada hora a la ley. Hasta pago por adelantado, ¿no? Sí, porque realmente el horario AAA era 10 veces en ese entonces, y digo en ese entonces porque yo estuve en RTC. Así es, eras directora jurídica, ¿no, de RTC? Entonces, el control de los medios en ese entonces, que insisto, ya la ley tenía derechos de las audiencias, pero era muy poca la capacidad se vigilaba y se monitoreaba 24 horas al día, pero en términos de realmente hacer efectivos los derechos, pues era muy poca la capacidad de vigilancia y de sanción, porque las multas primero eran ridículas y después pues había mucha
cercanía con el poder político de los medios, porque quien controlaba era la Secretaría de Gobernación, sí, que pues es una dependencia de carácter político. Entonces, no había tema que no pudiera resolverse en el piso superior, donde estaba el director tras bambalinas. Tras bambalinas. Entonces, sí estaban, pero yo diría, y voy a usar una frase coloquial, estaban muy sueltitos. Ahora desde que se generó la ley de telecomunicaciones y después cuando se unen en 2014 las dos leyes en una sola, viene más reforzado, pero no solo más reforzado, sino que ahora va a verificar, va a vigilar, va a sancionar un órgano técnico. Ya no estamos hablando de un control político, pero todo se agrava. Primero, con la reforma, con la expedición de la ley, quiero decir que hubo muchos amparos, ¿eh? Sí. Hubo amparos de medios de comunicación para no transmitir el himno nacional. Bueno, válgame Dios, verdaderamente, ¿cuánto dura? Digo, la transmisión es como 2 minutos y medio. Y tener, bueno, yo decía, es una miseria emocional decir que no quieres pasar el himno, porque dejas de pasar una canción de Capaz de la Sierra y pasas el himno nacional, ¿no? Sí. Que ese es un tema. Pero hubo varios amparos, el uso del lenguaje, por ejemplo, ahí hubo una evolución importante, y ahora se pueden decir malas palabras. Así es, el uso correcto del lenguaje. Ya el uso correcto del lenguaje, ya la Corte dijo que no, la autoridad no puede ser censora ni decir cuál es el uso correcto del lenguaje. Pues sí, porque puedes estar sujeto a una interpretación. Ya el vale madre está en el diccionario de la lengua, entonces para decir que no nos importan las cosas. Pero el tema es, empieza el conflicto cuando se dictan los lineamientos generales para la defensa de las audiencias, porque vienen en primera, las multas son muy altas, muy altas. Y insisto, ya no estamos negociando con el poder político, ahora es un órgano técnico especializado. El Instituto Federal de Telecomunicaciones. De telecomunicaciones. Entonces, los lineamientos que son de 2016 generan impugnaciones, hubo controversias y hubo acciones. El propio Senado se dividió y hubo una acción de inconstitucionalidad en el Senado, justamente porque cuando se impugnan los lineamientos había una parte que consideró que sí había razón de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitiera los lineamientos. El Senado, la parte mayoritaria, dijo no, porque está normando, es una ley y está generando obligaciones adicionales. No, fíjate que no son adicionales, únicamente detalla el cómo, que no lo teníamos. El cómo, el quién ya lo tenemos, porque es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y por otro lado sigue coadyuvando gobernación, educación, salud, porque hay muchos temas que también de publicidad, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, que tienen un tratamiento especial por la naturaleza, pero viene la controversia, viene la acción y lo que hace la industria, bueno, perdón que diga la industria, lo que hace el Senado, lo que hace el legislativo pero es... hace la industria de alguna manera, influyendo al poder político. De alguna suerte, lo que hacen es modificar la ley. Y es cuando tenemos el retroceso, porque en la ley de 2017... cuando se modifica la ley original, sí hay un retroceso sensible. Y esto llama mucho la atención porque a lo mejor si esto hubiera pasado antes de 2011, ni se hubiera hecho ningún escándalo. Pero estamos viviendo una época excepcional y yo creo, y yo incluso se lo digo mucho a los alumnos que estén muy atentos, que tomen nota porque algún día les van a preguntar, estamos viviendo una época de amplitud garantista. Y la Corte eventualmente se los está tomando muy en serio. Y derecho ampliado, Gabriel, y público que nos acompaña, derecho ampliado, derecho que no tiene reversa. Sí, el principio de progresividad de los derechos humanos implica que una vez que lo ampliaste, ya no puedes regresar. Aquí nos vamos a quedar porque tenemos que hacer ya una pausa, doctora, pero ahí nos quedamos pues en ese tema. Es decir, los derechos de las audiencias es una progresividad de los derechos humanos.
no es un retroceso, como lo ha querido señalar la industria. Así que, por favor, no se vaya. Continuamos en Media 20.1. Gracias por quedarse con nosotros. Doctora Heréndira Salgado, hace un momento, antes del corte, nos comentabas que los derechos de las audiencias es una progresividad y que entonces esa contrarreforma que se hizo en 2017 era un paso hacia atrás y eso no es posible. ¿Por qué? Bueno, ¿o no debería ser posible? No debería ser posible. Digamos en términos. Planteo la diferencia, la esencia, sobre todo para la gente joven que no sabe cómo funcionaban los medios de comunicación. Hasta 2007, la radio y la televisión eran parte de una industria del entretenimiento. Una industria que hasta 2007 la Suprema Corte determinó que tendría que tener una orientación de interés público. Antes no. La idea era que era entretenimiento. Incluso hubo un comentario en alguna ocasión del señor Azcárraga muy fuerte, voy a ser muy prudente para no decir la grosería, pero dijo que el pueblo mexicano era un pueblo muy jodido y algunas otras cosas. Sí, y requería diversión, cuando llega a su casa la gente quiere divertirse y no entrar en profundidades. Entonces realmente eran espacios de diversión, de entretenimiento, los medios, o sea, en ese aspecto, porque era una industria, y una industria, en este caso las empresas, pues se generan y se crean para tener utilidades, para tener ganancias. ¿Sí? Sí estaba el aspecto del artículo 3º constitucional, los valores, la solidaridad, una serie de proposiciones, digamos, de qué tendrían que apoyar los medios, sobre todo para las audiencias pequeñas, de pequeños de edad. Sin embargo, cuando se expide la nueva ley en 2014, viene el cambio importante, porque la reforma constitucional de 2013 determina, primero, que ahora son servicios públicos, es decir, tiene una finalidad de interés público, ya no es el mero entretenimiento. ¿Por qué? Porque los derechos, y aquí es muy importante que todos tengamos certeza en esto, Gabriel, los derechos que tenemos en los medios, en todos los medios hoy día con los medios digitales y la posibilidad de comunicación en un mundo global, son la puerta de entrada a muchos otros derechos. Quienes tienen acceso a las telecomunicaciones, a la comunicación, en todos sentidos, en términos de todas las herramientas, tienen más posibilidad de ejercer sus derechos y de avanzar. Lo vimos ahora recién en la pandemia. Los que tuvieron los medios suficientes tuvieron la posibilidad de quedar menos rezagados. Entonces estamos hablando primero de servicios públicos, pero además la Constitución, en el artículo 6, incorpora nuevos derechos humanos, que eso es lo importante. ¿Qué derechos humanos? Justamente el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y además el Internet y la banda ancha como nuevos derechos humanos. Yo digo, pues que nos lo cumplan, porque luego es medio tembloroso el Internet, ¿no? Entonces ya estamos hablando de derechos humanos, y si estamos hablando de derechos humanos que están en la parte dogmática de la Constitución, son universales para todos. No se puede regresar, ya que se hayan generado. Y además tienen que tener una garantía. Es decir, que sean eficaces, porque si no, por ahí dijo alguien, no lo recuerdo ahorita para citarlo, pero dijo que derecho que no está garantizado es poesía constitucional. Entonces, los derechos son para ejercerse y tienen que estar garantizados. La Convención Americana, de la que somos parte desde 1981, y posteriormente de la Corte Interamericana, la Convención en el artículo 25 dice que todo derecho tiene que tener un recurso, y el recurso tiene que ser pronto, sencillo, y tiene que ser gratuito, pero además tiene que ser eficaz. Entonces, ¿cómo hacemos eficaz los derechos de las audiencias? Pues teniendo quien los vigile, quien los supervise, y que en su caso, con la pena, pero que imponga sanciones a quien los estén violentando.
Y la gran discusión tiene que ver, hasta donde lo que yo he leído justamente de estos amparos, es en diferenciar opinión de información. Pero es tan solo un derecho de todos Es los que has mencionado, doctora. Efectivamente, pero de alguna suerte la industria se recarga en ese que dice que les están poniendo casi un bozal. Un bozal, sí. Que porque pues se informa y se opina al mismo tiempo, como una práctica dice, que ¿en qué momento? Bastante... Bueno, pues en qué momento tienes que ser responsable. Claro. Yo cuando estoy dando clase les digo a los alumnos, a ver, en el criterio tal. Y después les digo, desde mi perspectiva, esto sí, esto no, porque yo también puedo estar, y les digo, puedo estar equivocada, porque el derecho es discutible. No tengo yo la verdad, eso es lo que yo estimo. Y incluso lo digo de broma porque les digo, bueno, es que la Corte Maestra ha dicho otra cosa. Bueno, es que la Corte no siempre me pregunta, ¿sí? Pero aquí el otro tema importante, Gabriel, es lo de los códigos de ética. Ajá. Que la industria se va a autorregular. Pues ni que estuviéramos en Dinamarca, con todo respeto, autorregular. No, la ley no funciona así. Pues si tú los conociste durante muchos años en RTC, o sea, ¿cómo se van a autorregular? Si casi hasta pagaban por adelantado las multas. Sí, yo tengo algún día voy a hacer, no es el tema, pero algún día voy a escribir algunas historias, porque realmente mi relación con los medios y en general ha sido de tiempo, alguna ocasión, así como ahora dicen, es que a mí me mencionó el señor presidente. Pues a mí en cadena nacional a las 10:30 de la noche Jacobo Zabludowski sacó un oficio mío, cómo me atrevía yo, esa señora, ¿quién es para querer cobrarnos mi vida? Pues es que la ley dice que hay que cobrarte. Claro. Nunca querían pagar. ¿Pero qué había hecho Jacobo Zabludowski? No, fueron a filmar una zona arqueológica para dijeron que para unos promocionales, y le dije a la persona responsable, con mucho gusto, para tal día, va a tener todas las facilidades, pero tiene que pagar tanto de derechos. Y dijo, ¿y por qué si vamos a divulgarlas y promocionarlas? Le digo, bueno, es que la ley dice que se tiene que pagar por las filmaciones. Y yo estaba ahí, a mí me ha tocado, estuve en RTC, estuve en antropología, entonces de repente parece que yo traigo algo contra ellos, pero te voy a decir, y sí traigo algo contra ellos. Ahorita que es importante estos dos amparos, el segundo es una belleza, el de litigio estratégico de verdad es una belleza. A mí me hubiera gustado redactar la sentencia. Pregunta uno, y yo creo que se están equivocando los señores de la industria. Yo ya se lo dije en alguna ocasión, en algún escrito a la Cámara de la Industria. Ellos no son parte en este problema. Claro. La industria no tiene ningún derecho ellos en términos son regulados, ni de los amparos, ni de las controversias, ni de las acciones. O sea, ellos se podían defender y se pudieron defender en amparo, pero fuera del amparo, la libertad de expresión es para las personas, ellos no son personas humanas. La Convención Americana dice, para efectos de la presente convención, persona es todo ser humano. La Cámara no es ningún ser humano. Claro. No tiene libertad de expresión la Cámara. Yo entiendo que todos sus locutores, sus comentaristas, por supuesto que tienen derechos. Cada uno, si estimara que se le está limitando, podría hacer valer su medio de defensa, entre otros el amparo. Pero la Cámara se ha subido al caballo y agarró la espada. Y ya quiere ir desenvainado y ha hecho toda una campaña de desprestigio. Nos queda un minuto, doctora Eréndira Salgado. ¿Qué sigue después de todo esto? Dinos, por favor, en un minuto, danos luz de qué es lo que va a pasar, desde tu punto de vista. Tenemos ahorita un problema, porque no se han podido ejecutar ninguna de las sentencias. Están paradas, pero se regresaron en la sentencia las facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Él tendrá, en su caso, que reponer los lineamientos o dictar unos nuevos. Y aquí digo rápidamente mi opinión. Yo sí creo que para efecto de dictar los códigos de ética, sí se tiene que tomar participación, aquí sí, a la industria. Como las normas oficiales mexicanas en los que participan todos los involucrados, maestros del UNAM, la industria, todos participan para hacer un documento consensuado. Yo sí creo que ahí sí es como muy cuesta arriba que te digan, esto es el documento y es tu código, y así vas a regir tu actividad, porque entonces sí dices, hasta la libertad de trabajo me están limitando.
Yo ahí sí creo y digo, es probable que me falten más herramientas ahorita, pero yo en eso sí creo que no pueden ellos autorregularse, porque es una facultad que tiene el instituto de emitir normas. La Corte ya dijo, puede legislar, de hecho legisla el instituto, pero en términos del Código de Ética yo creo que sí tiene que haber un consenso. Al menos eso es mi opinión en este tema. Pues bueno, pues hay que estar atentos a este tema tan importante, tiene que ver con sus derechos como audiencia, para que los medios de comunicación sean responsables, respeten también los derechos humanos, y pues ya veremos, un llamado muy, muy atento al Congreso, a los diputados, a los senadores, para que le entren al tema y ahora sí tengamos esa progresividad de los derechos de las audiencias como derechos humanos. Doctora Heréndira Salgado, muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias y bueno, celebro estar en esta egregia institución. Bueno, en nuestra querida Yo universidad. trabajo también en otra egregia institución, mando un saludo cariñoso a mis compañeros y a todos mis alumnos de la Universidad de Anáhuac que me han acogido. Soy Puma de corazón, pero yo últimamente traigo la capa de Anáhuac por adopción. Anáhuac por adopción. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.